Hola, te tiro algunos lineamientos para el capítulo 3 y 4 del Eligua. Son puntuaciones generales, tal vez las más relevantes que tengas que tener en cuenta, ¿sí? Por un lado, comienza con esta caracterización del sujeto epistémico, lo voy leyendo, digamos, de un borrador breve que hice, que es este sujeto que conoce, ¿sí? Que se integra a su medio para encontrarle sentido y significado, ¿sí? El tema es que las autoras se preguntan, bueno, ¿qué es lo que hace posible ese deseo? Y es allí donde van a ir definiendo qué es aprender. Entonces, ellas lo que plantean es que hay que, en esta etapa, redefinirlo todo por el propio avance del conocimiento, ¿sí? Como un saber provisorio, por el aporte de otros campos del saber y por el valor mismo del conocimiento. Ellas dicen que hay que definirlo en estos nuevos contextos, en estas nuevas sociedades, porque hay una nueva cultura del aprendizaje, esto capaz que revisá esa definición, que está muy buena, que tiene que ver justamente con los cambios y los avances sociales. Y hay una recurrencia, dicen las autoras, que aprender siempre tiene que ver con cambiar, ¿sí? Es un proceso y por eso ellas dicen que hay que considerar los aportes de la psicología social y de Vygotsky. En este sentido, después analizan que en el contexto áulico hay que ver qué vínculo se establece, si se reconocen las trayectorias de los alumnos, ¿sí? Y el docente acá aparecería como un facilitador en la construcción del conocimiento. ¿Cómo hacer, se preguntan ellas, para preservar este deseo de aprender de los alumnos? Hay que tener presente, dicen ellas, en la estructuración misma, o cómo es la estructuración del aparato psíquico, esto desde la perspectiva psicoanalítica, por supuesto, la caracterización o cómo se van construyendo los esquemas de acción, ¿sí? Y el hábitus, que vos sabrás es un concepto que viene del campo de la sociología. El hábitus significa, bueno, con qué representaciones, con qué significados vos afrontás o enfrentás el mundo, ¿sí? Y también entender que el aprender o el aprendizaje está inscripto, dicen ellas, en procesos sociohistóricos, ¿sí? O sea, que este aprender no es algo suelto, sino que está entramado en una estructura social, ¿sí? También van a decir de que este aprendizaje está inscripto en instituciones y en las construcciones subjetivas de cada uno. Hay que ver también, dicen ellas, en las desigualdades que se establecen, ¿sí? La cultura de la imagen imperante, ya lo sabés, el celu o las TIC lo dominan todo, y las dificultades propias en los procesos de identificación. Acá de nuevo, cuando se habla de procesos de identificación, se hace referencia a conceptos que provienen de la dinámica psicoanalítica. Aquí la identificación sería que el niño, la niña, para ser ellos tienen que tomar rasgos identificatorios con otros. Acá de nuevo el adulto, y en este caso las maestras, los maestros, los profesores, aparecen como objetos sustitutos que pueden favorecer a estos procesos de identificación. Después van a referir a que el aprender o el aprendizaje como un proceso personal y social, ¿sí? En el cual se construye una determinada matriz de aprendizaje. Este concepto es importante, ¿sí? Así que tenés que tenerlo bien presente, porque es la modalidad, dicen las autoras, en la que el sujeto organiza y significa el universo de sus experiencias, ¿sí? Y esta matriz es abierta y flexible. Por otro lado, cuando se preguntan de nuevo qué es aprender, van a plantear de que bueno, la conducta propia es el resultado de un proceso de aprender y que siempre es un proceso de cambio. Y acá hacen referencia a los conceptos que vos ya debés manejar de Piaget de asimilación y acomodación. La asimilación como la nueva información que aparece, digamos, en el sujeto y que a su vez esa nueva información debe incorporarse a la estructura cognitiva, pero que esa asimilación no es la mente depósito del conductismo, sino que, bueno, ahí el sujeto actúa
sobre esa nueva información, la modifica, la transforma y la cambia. Entonces ahí estamos hablando del proceso de asimilación y acomodación. La acomodación, como ya sabes, es el proceso de transformación y modificación de esa nueva información, ¿sí? Aquí también hay que pensar que este proceso, dicen las autoras, es multidimensional, ¿sí?, de apropiación cultural. Por otro lado, también hacen referencia a las disponibilidades del sujeto. Ellas de nuevo van a decir de que el aprender es un proceso dinámico, animado por el interés, por una motivación, y acá nuevamente aparecen los conceptos de equilibrio y desequilibrio piagetianos. Acá lo que mueve al aprendizaje o lo que mueve al aprender para la lógica piagetiana es frente a un desequilibrio, que sería un desajuste con la realidad, ¿sí? Eso favorece a que el sujeto, accione, ¿sí?, digamos, sobre ese objeto para modificarlo. O sea, ese proceso de acción significa un proceso que va en la línea de la construcción del conocimiento. No siempre ese objeto puede ser conocido, porque va a tener que ver, justamente con las dificultades propias, no solamente del objeto a conocer, sino que de la propia estructura del sujeto, ¿sí? Por otro lado, se van a preguntar, ¿qué es lo que genera interés? Y allí ellas van a hablar de que hay que tener en cuenta los aspectos afectivos y relacionales, ¿sí? O sea que hay que propender, dicen las autoras, a un vínculo saludable y tener en cuenta los términos como el autoconcepto y la autoestima. Otros factores a tener en cuenta, dicen ellas, son las expectativas, los atributos de significación o la atribución de significados, para decirlo correctamente, las diferencias individuales, los obstáculos propios del vínculo relacional con nuestros alumnos. Acá en las expectativas tiene que ver también con, qué expectativa tenemos nosotros frente a los niños, ¿no? En el sentido de que si vos no esperás nada de tu alumno, es muy difícil que ese alumno aprenda. Por otro lado, al final se van a preguntar, qué es lo que aportan las teorías del aprendizaje. Y aquí, vos ya manejarás, creo que por otros videos que habrás visto en el canal, que nosotros diferenciamos entre las teorías asociacionistas, el conductismo concretamente, de las mediacionales, ¿no? En el sentido de que en las asociacionistas ya se sabe, se piensa un sujeto pasivo, ¿sí?, que aprende a partir de repetir un modelo externo, y que la lógica estímulo-respuesta es lo que centra, digamos, ese modo de aprender. De las mediacionales, donde se considera que hay un sujeto activo que modifica, transforma el objeto, ¿sí?, y que aquí se diferencian los aportes de Piaget y de Vygotsky. En el capítulo 4, lo digo muy rápidamente, acá se va a diferenciar, primero hay una cuestión biográfica de Piaget, que eso se puede conseguir en el propio texto de la Ligua está muy, muy bien definido. Se caracteriza, cuál es el método psicogenético, que fue el inicio de las tareas de Piaget como epistemólogo, porque justamente lo que se plantea de que Piaget no fue pedagogo, él lo que le interesaba era cómo se pasa de un conocimiento de menor validez a un conocimiento de mayor validez. De ahí es que empezó a trabajar con sus hijes, y progresivamente fue haciendo estas experimentaciones con niños, en donde el método psicogenético implica una pregunta y repregunta, ¿sí? Frente a la respuesta del pibe hay una repregunta, que lo que justamente le interesaba a Piaget era, cómo se construye el conocimiento y cuál es el desarrollo intelectual de los niños. Se va a hablar también de los factores del desarrollo de la inteligencia. Acá, ya sabés, son 4: la maduración biológica, la experiencia con los objetos que tenga ese niño, esa niña, la transmisión social, ¿sí?, en qué contexto se realiza el aprendizaje, y la equilibración. La equilibración, de nuevo, sería un proceso de síntesis de los puntos anteriores. Por otro lado, se habla de las tendencias básicas del sujeto hacia la organización y la adaptación. Acá, de nuevo, cuando hablamos de adaptación, hablamos de la lógica de asimilación y acomodación como un proceso dialéctico. La tendencia a la equilibración del sujeto, o sea que lo que va a buscar el sujeto es llegar a la equilibración frente a un conflicto cognitivo que lo desequilibra. Habrá una tendencia en el sujeto a la
autorregulación. Aquí está la beta biologicista, podríamos decir, de Piaget, y que el desarrollo intelectual se produce por sucesivos estados de equilibración y desequilibrio, ¿sí? Y acá se caracterizan las famosas etapas del desarrollo intelectual o evolutivo para Piaget. Eso, bueno, tenés que seguramente hacer una sucinta caracterización, te lo deben pedir del profesorado. La etapa sensoriomotriz, la preoperacional, la operacional concreta y la formal. O sea, cómo se juega en estas distintas etapas los procesos de equilibrio y desequilibrio, de adaptación, ¿sí? Que llevarán o no a la construcción del conocimiento. Y finalmente, los aportes a la educación tendrán que ver justamente con la elaboración de parte de Piaget de una teoría del desarrollo cognitivo, la creación de una epistemología genética, ¿sí? Que las capacidades de aprender dependen del desarrollo cognitivo. Esto es muy distinto al psicoanálisis, que el aprendizaje va a depender en todo caso del deseo de saber. Acá Piaget se centra en una cuestión, bueno, del desarrollo evolutivo y bueno, es su postura. Y finalmente, cómo esta perspectiva nos ayuda a planificar la enseñanza.